Bien, buenas noches. Empecemos. Nos hemos quedado viendo técnicas de integración. Ya vimos 3 métodos. Integración directa. Vimos integración por sustitución o cambio de variable. Integración por partes. Y vamos a ver integración de funciones trigonométricas. La técnica que les voy a enseñar ahora la vamos a ver un poquito rápido, ya que en realidad lo que es como una serie de fórmulas que nos van a ayudar a simplificar las integrales, cuando estemos hablando propiamente de integrales de funciones trigonométricas. ¿Sí? Entonces, cuando entremos ahí, van a ver ustedes que ya están establecidos los tipos de casos que se nos pueden presentar y a qué fórmula vamos a recurrir. Entonces va a ser un vistazo rápido del que vamos a hacer. No vamos a detener tanto ahí, porque en realidad es como una especie de simplificación para utilizar los métodos que ya conocemos. Cambio de variable e integración por partes. En la clase del jueves sí vamos a profundizar porque vamos a ver ya integración por sustitución trigonométrica, que no es lo mismo. La integración de funciones trigonométricas habla de eso, de funciones trigonométricas, de cuando se nos presentan casos que involucran funciones trigonométricas explícitamente. La sustitución trigonométrica es otro método en el que nosotros vamos a poder resolver una integral compleja, como lo hacíamos con el cambio de variable o como la integración por partes. Y la del siguiente lunes terminaríamos ya la unidad con la parte de integración por fracciones parciales. Y ahí nos quedamos resolviendo ejercicios. Me han preguntado un montón sobre algunos ejercicios. Vamos a tratar de irlos resolviendo, ya sea los de la guía o otros ejercicios que nos encontremos por ahí, para que ustedes vayan avanzando en lo que es la guía de trabajo. Esperaría yo el siguiente lunes es ya estarles presentando lo que es la parte 2 de la guía. Bien, vamos a empezar primero, vamos a ver un par de ejercicios sobre integración por partes para terminar esa parte y ya luego entramos a la parte de funciones trigonométricas. Bien, se nos pide la integral de x de la tangente inversa del diferencial de x. ¿Cuál era la palabra que utilizábamos para identificar el orden de prioridades para hacer un tilate? Entonces, buenas noches, pasé adelante. ¿Qué significaba eso? Trigonométrica y exponencial. Trigonométricas y exponencial, correcto. Entonces, en el orden de prioridades, ¿cuáles debería ser U en esa integral? La tangente inversa de X, ¿sí? Porque es una trigonométrica inversa. Entonces hacemos U, la tangente inversa de X, y hacemos diferencial de B, la X, ¿sí? La derivada de la tangente inversa, ¿cuál sería? Usamos las tablitas. ¿Cuál sería la derivada de la tangente inversa? Si no tenemos tablas de derivadas, podemos verlo en la integral, ¿va? ¿Cuál integral me da como resultante? Tangente inversa. Se van a los resultados y ven cuál les da. Tiene que decir arctangente. Es la tangente inversa. Ajá. ¿Qué sería? ¿Quién tiene tablita de integral? No, muchas, pues ahora tú.
Es la 17. ¿Qué dice la número 17? 1 entre a cuadrado más x cuadrado. Correcto. ¿Quién no tiene la tabla de integrales? ¿Cómo está la integral? ¿Dónde está hablando? Entonces estamos hablando de la número 17, que sería 1 sobre a cuadrado más x cuadrado. En este caso, a cuadrado, ¿quién sería? 1, por tanto sería como que tengamos 1 sobre 1 más x cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Si les genera confusión, pueden sacarse una tabla de derivadas, ¿sí? Para que la tengan también. Pueden tener la tabla de derivadas y la tabla de integrales. Entonces, la derivada de la tangente inversa es 1 sobre x cuadrado más 1. Entonces, despejando el d de u, nos quedaría 1 sobre x cuadrado más 1 diferencial de x. Ahora, tendríamos que integrar d de b. ¿Cuál sería la integral de d de b? ¿Cómo? X cuadrado entre 2. ¿Sí? Y luego utilizamos la fórmula, que sería ¿cómo? Un día de una vaca vestida de uniforme. La integral de u de b igual a u por b menos la integral de b por diferencial de u. ¿Quién es u? Tangente inversa. ¿Quién es d de b? X diferencial de x. Entonces aquí me queda la integral original, decíamos. Igual a u, que es tangente inversa, por b. ¿Quién es b? X cuadrado más 2. Perdón, entre 2. Entonces aquí me quedaría x cuadrado entre 2 por la tangente inversa, acá. Menos la integral de b, que sería x cuadrado sobre 2, por el diferencial de u, que sería 1 sobre x cuadrado más 1. De esta manera. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer acá? ¿Qué podemos hacer acá? No. Vamos a irnos a lo más sencillo. Primero, este x cuadrado sobre 2, ¿puedo hacer algo sobre él? Sacar un medio, ¿verdad? Y puedo este x cuadrado colocarlo arriba de esta fracción. Quedaría de esta manera. Menos un medio de la integral de x cuadrado sobre x cuadrado más 1. No sé por qué lo volví a poner. Esto de aquí es lo mismo de acá. No he hecho nada. Ahora bien, esta integral x cuadrado sobre x cuadrado más 1, ¿qué podríamos hacer ahí? ¿Cómo lo separaríamos? Podríamos sacarlo como x por x, pero ¿qué pasaría? Tendríamos una multiplicación. Y podríamos sacarlo como x sobre x cuadrado más 1 por x, porque no podemos distribuir el denominador, porque entonces estaríamos multiplicando el denominador. No podemos hacer como en la suma, que lo separábamos, porque aquí arriba no hay una suma. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Esto auténticamente es una división polinómica. Entonces, lo más factible es hacer esa división de polinomios. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una división de polinomios. ¿Quién se acuerda cómo se hace la división de polinomios?
La división sintética es, a ver, vamos a ver, es una muy buena observación. Yo la división sintética la puedo utilizar cuando tengo un polinomio de grado cualquier cosa entre un monomio de la forma x más o menos a, donde a es un número. ¿Sí? Yo solamente puedo usar la división sintética cuando tengo un polinomio que se está dividiendo entre un monomio de la forma x más o menos a. ¿Qué quiere decir eso? Que la x no debe de estar elevada al cuadrado, ni al cubo, ni nada. Entonces, ¿puedo usar la división sintética? No. No puedo usar la división sintética. Entonces tengo que hacer una división polinómica convencional. Y como yo sé que a ustedes el álgebra se les da mucho, no lo voy a explicar. Pero lo voy a explicar en aras de perder tiempo para que la clase se haga más larga. No porque yo sé que ustedes no necesitan que explique esto. Entonces, ¿cómo hacemos una división polinómica? X cuadrado, que es el dividendo, y x cuadrado más 1, que es el divisor. ¿Sí? Cuando yo voy a hacer una división de polinomios, tomo la primera parte del divisor y lo divido entre el primer término del dividendo. En este caso sería x cuadrado entre x cuadrado. ¿Cuánto sería eso? 1. Entonces, aquí empiezo a hacer una iteración de multiplico lo que me dio aquí y lo que me dio aquí lo multiplico por el divisor y lo resto a lo que sigue. Luego vuelvo a hacer lo que me resulte, lo divido entre el primer término del divisor, el valor que me dé, lo multiplico y lo vuelvo a restar. Y así hasta llegar a una respuesta. En este caso me dio 1. Multiplico 1 por el divisor, que sería x cuadrado más 1, y se lo resto a x cuadrado. ¿Sí? ¿Eso cuánto me daría? ¿Cuánto? Menos 1. Nada, menos 1. ¿Sí? Ahora, puedo seguir. El grado de este polinomio, ¿qué grado es? ¿Se acuerdan de los grados de los polinomios? ¿Se acuerdan de qué es un grado polinómico? Por ejemplo, vamos a ver. Si yo tengo esta expresión, x al cubo más 3x cuadrado, más 2. ¿Qué grado es el polinomio? Grado 3. Si yo tengo x más 2, ¿qué grado es el polinomio? Y entonces, si yo tengo menos 1, ¿qué grado es? 1. El grado 0. ¿Sí? Porque no tengo variable. El grado 0. Entonces, ¿cuándo yo me detengo de hacer el proceso iterativo? Cuando el grado del residuo o de lo que me dé aquí sea menor que el grado del divisor. Este grado es 0 y este grado del divisor es 2. Entonces yo ya no puedo seguir. Entonces, mi resultado es 1 y me queda un residuo de menos 1. Cuando me quedan residuos, la forma correcta de escribir la respuesta es el valor que me dio sumado al residuo entre el divisor. ¿Cuánto es el cociente? ¿Qué es lo que me dio? 1. Más, ¿cuánto es el residuo? Menos 1. ¿Cuánto es el divisor? X cuadrado más 1. ¿Sí? Entonces mi respuesta queda 1 menos 1 sobre x cuadrado más 1. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Cómo lo comprobamos? Bueno, hagamos esa resta. Vamos a ver. Me queda aquí abajo x cuadrado más 1. ¿Sí? Porque como aquí no hay divisor, pongo ese mismo divisor para todos. Entonces digo, x cuadrado más 1 entre 1. X cuadrado más 1 entre 1. X cuadrado más 1 por 1. X cuadrado más 1. X cuadrado más 1 entre x cuadrado más 1. 1 por 1.
1 menos 1. Entonces, el 1 y el 1 se van y me queda x cuadrado sobre x cuadrado más 1, que es lo que yo tenía aquí inicialmente. ¿Sí? Buenas. X cuadrado más 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Bueno, si no hay que revisar la división de polinomios. Entonces, ¿por qué es necesario esto? Porque ahora mi integral me queda de esta manera. Este x cuadrado sobre x cuadrado más 1 se vuelve 1 menos 1 sobre x cuadrado más 1. ¿Sí? Esta integral la puedo distribuir sobre cada una de las partes que están acá. ¿Sí? Entonces quedaría la integral de 1 menos la integral de 1 sobre x cuadrado más 1. La integral de 1, ¿cuál sería? 0. Sí. Entonces sería. Vean su tablita. Si tienen dudas, vean su tablita. Sería x. Sería x. ¿Y cómo resuelvo esta integral de 1 sobre x cuadrado más 1? ¿Cómo lo resuelvo? Es que tienen memoria a corto plazo ustedes. Es la tangente inversa, es la que teníamos aquí al principio. Si la derivada es 1 sobre x cuadrado más 1, la integral es tangente inversa. Entonces, esta integral se me vuelve una integral directa. Entonces, esto me queda x menos tangente inversa. ¿Sí? Porque este un medio estaba afectando todo esto. X menos la tangente inversa de x. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Ya? Esa es mi respuesta. Solo me faltó la C aquí. Más C. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Ah? Perdón, no te entiendo la pregunta. No, es una integral directa. O sea, es de tablas. Lo que yo les decía es que hay una reciprocidad entre la derivada y la tangente. Si la derivada es 1 sobre x cuadrado más 1, entonces la integral de esto va a ser la tangente. Si la derivada de la tangente inversa es esto, la integral va a ser esto, obviamente. Yo les decía, si no tienen las tablas de derivadas, no hay ningún problema. Ustedes se van y dicen, la integral de esto es la tangente. Entonces la derivada de la tangente es esto. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que se nos complicó aquí? ¿Aquí podemos utilizar otro método? Probablemente. Probablemente lo que decía Kelvin. Si Kelvin podría habernos abierto las puertas de poner x sobre x cuadrado más 1 por x y podríamos haber utilizado otra vez el método de integración por partes. Probablemente, no lo sé. Tendrán que serlo ustedes. Hay otra forma de resolver la integral, claro que las hay. Ustedes van a llegar por el método que llevan. Por ejemplo, yo les decía, hay un montón de integrales que ustedes pueden resolverlas por sustitución o cambio de variable. Y que quizás idealmente salen mucho más fáciles haciéndola por partes. Aunque ya sabemos estrictamente que la integral por partes la vamos a utilizar en casos de ¿qué? De multiplicación, correcto. Pero usted podría aventarse, tratar de resolverla por cambio de variable. El problema es que podría tener que hacer 1, 2, 3 o más cambios de variable, pero podría llegar a la respuesta perfectamente. ¿Sí? A la hora de simplificar mi expresión, se vale todo. Lo primero que vimos fue que utilizar álgebra, utilizar factorización y utilizar
todo lo que tenga que ver con artificios matemáticos, ¿sí? Para simplificarlo. Si usted ya agotó esa vía, bueno, entonces sí busque un método. Pero primero, traten de simplificarlo, ¿sí? Que aquí, si ustedes se dan cuenta, todo esto, fácil, 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 hasta que llegamos acá. Quizás de esto, probablemente no se podrían acordar, pero es algo que ya vieron. Entonces, se asume que ya saben. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? O sea, es válido y va a ser válido en el examen, en el parcial, que ustedes me digan, ingeniero, mire, aquí se me planteó una división de polinomios y no me acuerdo. Perfectamente válido. Y yo con gusto le ayudo. Pero no me va a decir, ingeniero, aquí ya no sé qué hacer. O ingeniero, ¿y aquí qué método uso? O sea, yo no les voy a exigir que se recuerden de cómo hacerlo, pero que sí se recuerden del tema. O sea, de que se les haga familiar. Si usted me dice el nombre y apellido de lo que debe hacer, pero no lo sabe hacer, con gusto le voy a ayudar. Le voy a decir, mira, esto es así, 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 punto. Pero si llega aquí y dice, aquí ya no sé qué hacer, es cuando me escriben en WhatsApp y me mandan, ingeniero, está bueno este ejercicio. Entonces, lo que puedo hacer es, miren, mándeme la revisión de la tarea. ¿No hay preguntas? ¿Vamos a otro? Bien. Recuerden que ahorita estamos viendo integración por partes. ¿Sí? Ahora, ¿por qué me he detenido en estos ejercicios? En el anterior sí era una multiplicación, pero ¿qué pasa con este? No es una multiplicación propiamente. No es una multiplicación propiamente. Entonces, antes de correr y empezar a aplicar el método, hay que ver si podemos simplificar esta expresión. Y siempre hay que hacerlo en vistas a lo que yo sé que tengo que hacer después. ¿Sí? Yo sé que después tengo que hacer algo, tengo que derivarlo, esa derivada tiene que servir para simplificar. O sea, yo tengo que ir pensando 2 pasos adelante de lo que voy a ir haciendo. Entonces, acá, antes de comenzar a aplicar el método, ¿qué podríamos hacer para simplificarlo? No podemos separar, porque arriba no hay ninguna suma ni ninguna resta. Al menos no separarlo en la forma en que hacíamos anteriormente. Pero ¿de qué otra forma podemos escribir esta expresión? Descomponiendo el binomio al cuadrado. Podríamos descomponer el binomio al cuadrado. ¿Sí? Podríamos hacer este binomio al cuadrado. No sé a dónde nos llevaría. ¿Por qué? Porque tendríamos, si tenemos x a la cuarta, tendríamos x a la octava. Bueno, no, a la 16ª. No, a la octava. X a la cuarta al cuadrado, sí, 2 por 4, sí. X a la octava. Si le metemos raíz, ¿a qué? Arriba y abajo. Nos quedaría a las 7 medios y abajo x a las 7 medios y abajo nos quedaría 4 menos x cuarta, ¿verdad? Y de ahí todo lo que ustedes me dicen es válido, hay que probarlo. O sea, uno va viendo dónde nos va llevando el destino. Todo lo que me dicen es válido. Ahora, veámoslo en función de qué. Si ustedes se dan cuenta cuando estamos trabajando con integrales, a mí lo que me sirve es que cuando yo haga u y derive, o cuando yo haga db e integre, me quede alguno de los términos que yo ya tengo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, hago x a la séptima, ¿qué me va a quedar en la derivada? 7x a la sexta, ¿verdad? Si yo hago 4 menos x a la cuarta, ¿qué me va a quedar? 4x al cubo, ¿sí?
Entonces ninguna de esas me sirve. Pero ¿qué pasa si yo este x a la séptima lo descompongo? ¿Cómo lo podría reescribir? Ese x a la séptima. Podría ponerlo x a la quinta por x al cuadrado, ¿sí? O podría escribirlo como x a la cuarta por x cubo. ¿Por qué? Yo tengo x a la cuarta y tengo x a la cuarta. Tengo dos términos que van a ser similares. ¿Y qué pasa también? Que cuando yo derive x a la cuarta, me va a quedar x al cubo. Todas esas cositas, esos detalles, son los que ustedes tienen que poner atención cuando vayan a resolver un ejercicio. O sea, probablemente ustedes no van a saber que el ejercicio se va a resolver así, pero van viendo un camino en el que se les va a ir facilitando las cosas, o en el que van a ir encontrando términos que vayan a estar dentro del integral. Bien, aquí, ¿qué harían ustedes? X 4 menos x cuarto. Sí, podría ser. 4 menos x cuarto, nos quedaría u cuadrado aquí abajo, ¿verdad? Y arriba, esto nos quedaría como. A ver, vamos a verlo. Yo no lo he resuelto así, pero me gusta que ustedes piensen. Supongamos que hacemos u igual a 4 menos x a la cuarta. Si yo hago diferencial de u, va a ser igual a menos 4x al cubo, ¿verdad? ¿Sí? Estamos bien ahí. Entonces yo la integral me quedaría así. U al cuadrado. Y aquí arriba, ¿qué me quedaría? Aquí el diferencial de u me quedaría diferencial de u sobre menos 4 a la x al cubo. ¿Sí? Y aquí tendría x a la cuarta menos por x al cubo. ¿Sí? Este x al cubo me lo voy a mochar aquí, ¿verdad? Ahora tengo el problema de x a la cuarta. ¿Qué podría hacer ahí? Con ese x a la cuarta. ¿Cómo me lo quito? Despejándose. Aquí tengo una ecuación que me relaciona u y x a la cuarta. Entonces, x a la cuarta va a ser igual a 4 menos u. ¿Sí? Entonces mi integral me quedaría 4 menos u sobre u cuadrado diferencial de u. ¿Sí? Y aquí tendría que sacar un cuarto, menos un cuarto, que es este 4 que está acá. Lo saco de la integral. ¿Sí? ¿Estamos, va? Yo creo que lo resolvieron hasta más fácil que yo. Ya van a ver el método cómo lo resolvió. Entonces, ahora, ¿cómo separo? ¿Puedo separar? Me quedaría menos un cuarto por la integral de 4 sobre u al cuadrado menos u sobre u al cuadrado. Aquí se va u, aquí se va u, me queda 1 sobre u y aquí me queda 4u al cuadrado. Estas dos integrales, 4 sobre u cuadrado, fácil. Ese u al cuadrado lo subo como menos 2, hago la integral directa, le sumo 1 y abajo menos 2 más 1. Esta integral 1 sobre u, ya sabemos que es el logaritmo. Y ahí tengo resuelta mi integral. Fácil. Lo resolvieron de hecho más fácil que yo. Ya van a ver todas las vueltas que yo di. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? ¿Sí?
¿Queda claro? Veamos. Porque quiero que les quede claro porque la solución que yo les voy a dar es mucho más compleja. Bien, o si quieren lo hacemos al final otra vez así, ya de forma más ordenada. Entonces, vamos a ver qué hice yo. Yo hice u x a la cuarta, ¿sí? Entonces, diferencial de u me dio 4x al cubo. Ahora, de db fue todo lo que sobra, ¿sí? Que sería x al cubo sobre 4 menos x a la cuarta. Si yo quiero hacer esa integral, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Al resolver esta integral, ¿qué pasa? Vuelvo a lo mismo que tenía aquí. Entonces, ¿qué hago? Hacemos un cambio de variable, ¿sí? Hago W, ya porque ya tengo usada U, hago W 4x a la cuarta. Entonces la derivada de W respecto a X me queda menos 4x al cubo, ¿sí? Entonces T de X es W menos 4x al cubo. Ahora esa integral se me convierte en X al cubo sobre 4 menos X cuarta al cuadrado, que esto 4 menos X cuarta es W, y el diferencial de X que es W sobre menos 4X al cubo. Ese X al cubo se va y la integral me queda así, menos un cuarto sobre diferencial de W sobre W cuadrado. Esa integral ya saben, subimos, sumamos 1 y abajo menos 2 más 1. Me quedaría menos un cuarto por menos 1 sobre W. ¿Sí? Entonces, eso se vuelve positivo. Y W, como ya dije, que era 4 menos X a la cuarta, me queda que B es 1 sobre 4 por 4 menos X a la cuarta. Ahorita acabo de encontrar B. Ni siquiera he resuelto el método por partes. Acabo de integrar, acabo de encontrar U, perdón, diferencial de U y B. Ahora sí, ya que tengo eso, me planteo mi integración por partes. ¿Ven? Ya llevo la primera integral por cambio de variable. ¿Sí? Y hasta ahora voy a aplicar el método por partes. Entonces, ¿quién es U? X a la cuarta. ¿Quién es B? 4. 1 sobre 4 por 4 menos X a la cuarta. Eso me quedaría U por B, menos la integral de B, que sería esto, por el diferencial de U, que sería 4X al cubo. ¿Qué pasa? ¿4X al cubo por 1 sobre 4 menos X a la cuarta? Me quedaría esta integral. Este 4 se va con este 4, ¿verdad? Entonces me quedaría X al cubo sobre 4 menos X a la cuarta. Integral de X al cubo entre 4 menos X a la cuarta. ¿Y qué pasa aquí? Que no la puedo resolver tampoco. Entonces, ¿a qué acudo? A hacer otro cambio de variable. Ya llevo 2. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer U? O sea, aquí ya no es por partes, es cambio de variable. ¿Qué voy a hacer U? A ver. ¿Qué voy a hacer U? ¿Qué me conviene hacer U ahí? Uh-huh. 4 menos X a la cuarta. ¿Por qué? Yo hago esta misma solución que dice aquí, este mismo cambio de variable, lo vuelvo a hacer. Por eso ya no le cambié la letra. W igual a 4 menos X a la cuarta, la derivada me queda W sobre 4X al cubo. A esto llamé U. Entonces al sustituirlo, me queda W. Bueno, esto llamé W, me queda W sobre por
menos W sobre 4x al cubo. Otra vez saco el 4 y x al cubo se va con x al cubo. Entonces me queda la integral de dw sobre w, que sería logaritmo natural de w. Un cuarto del logaritmo natural de w. ¿Quién es w? 4 menos x a la cuarta. ¿Sí? Entonces, ahora tengo que unir todo lo que he hecho. El u por b menos esto, que sería así. ¿Ven todo lo que tuve que hacer cuando lo pude haber hecho en un solo cambio de variable? Hice 2 cambios de variable para utilizar el método por partes. Cuando pude haber hecho un solo cambio a partir de esta descomposición. ¿Qué quiero que se queden con esto? No importa el método que usen, van a llegar a la respuesta. Ahora, el camino es diferente. El camino es diferente. Pero si usted sabe utilizar bien todos los métodos, cualquiera de los que use, va a llegar a una respuesta. Ahora, el proceso de todo esto es muy diferente al proceso que habíamos hecho inicialmente. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Quieren que lo volvamos a resolver por el método anterior? Vamos. Vamos a ver. Yo creo que con este espacio es suficiente. Vamos a tomar que reescribimos hasta acá, ¿verdad? ¿Ah? Nos quedamos ahí, ¿sí? Entonces decíamos que el cambio iba a ser ¿cuál? Por cambio de variable. Sería u igual a ¿qué? 4 menos x a la cuarta, ¿sí? Entonces, la derivada de u respecto a x me da ¿cuánto? Menos 4 x al cubo. ¿Sí? Entonces, si yo despejo el diferencial de x, ¿cómo me quedaría? Es de du sobre menos 4 x al cubo. Entonces, ahora vengo y sustituyo la integral. En esta integral. ¿Sí? Abajo, ¿qué me quedaría? U al cuadrado. ¿Sí? Arriba tengo x a la cuarta por x al cubo. ¿Cuál es el diferencial de u? Diferencial de u menos 4x al cubo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces decimos, este x al cubo se va con este x al cubo. ¿Está ahí bien? Ahora tengo el problema de este x a la cuarta. Y decíamos, nos vamos a esta ecuación. X a la cuarta igual a ¿qué sería? 4 menos u. ¿Sí? Entonces, si sustituyo eso en mi integral, me quedaría integral, vamos a sacar ese menos 4. ¿Cómo? Menos un cuarto. ¿Sí? Entonces me quedaría 4 menos u sobre u cuadrado diferencial de u. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Uy, borra el u cuadrado.
Tenemos un u cuadrado. ¿Qué hacíamos después? Decíamos menos un cuarto por la integral de 4 sobre u cuadrado menos diferencial de u menos la integral de u sobre u cuadrado diferencial de u. ¿Sí? Y cerramos el corchete. Esto es igual a menos un cuarto de, volvemos a sacar este 4 de la integral y nos queda u a la menos 2, ¿verdad? Diferencial de u. Y aquí esta u se va con este cuadrado, menos la integral de 1 sobre u, diferencial de u. Tenemos el menos un cuarto acá, sobre 4. La integral de esto, ¿qué sería? U a la menos 2, perdón. U a la menos 2, integral. U a la menos 1 sobre menos 1. ¿Sí? Menos, ¿y esta integral qué sería? El logaritmo natural de u. ¿Sí? ¿Estamos? Vamos a quitar esta parte de arriba. Voy a continuar aquí arriba para hacer el regreso a la variable. Entonces, acá vamos a regresar a nuestra variable original. ¿Sí? Tendría menos un cuarto, menos 1 sobre 4, por 4, por menos 1 sobre u, ¿verdad? ¿Y qué es u? 4 menos x cuarta. Menos el logaritmo natural de 4 menos x cuarta. ¿Sí? Si yo multiplico esto un cuarto, se multiplica esto, y aquí me queda logaritmo natural de 4 menos x a la cuarta sobre 4. ¿Sí? Entre 4, perdón. Entre 4. ¿Se entiende? Y haciendo un solo cambio de variable. Ahora, ¿qué va a pasar también? Y esto también quiero que la tengan muy presente. La respuesta puede quedar estructurada de manera distinta. ¿Sí? Puede que las respuestas no sean idénticas. ¿Sí? Pero no significa que la respuesta esté mal. Usted por un método puede llegar a la misma respuesta, aunque estructuralmente esté mal. Puede que en uno le quede logaritmo natural de x más 4 sobre 4 y en el otro solo le quede el logaritmo natural de x más 4. O sea, la reacomodación puede variar, pero la respuesta puede estar bien. Hay una página que se llama Simulab en la que ustedes pueden meter la integral y les da una respuesta. Y abajo les dice, ¿tiene otra respuesta integral? ¿Quiere corroborar si está correcta? Y ustedes pueden poner su respuesta y verificar que la respuesta está correcta. Aunque estructuralmente la respuesta no sea la misma. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Ah? Quiero ver. Vamos a ver, un cuarto. Sí, porque aquí sacamos las dos integrales, ¿va? Y esto menos un cuarto está afuera. Sí, yo sé, pero cuando sacamos el 4 más abajo. Esperamos. No sería el 4 multiplicando la resta. Vamos a ver. 4, no, porque este 4 multiplicando la resta, ¿sí? Oh, no, a ver. Porque aquí, si vos separas la integral, te quedaría 4 sobre u cuadrado menos u sobre u cuadrado.
Sí, por eso ese cuadro no hay. ¿Preguntas? Ya ven, hasta mejor que yo lo hacen. Todos saben que le piensen un poco. ¿Puedo pasar? A ver. Sí. Vaya, miren. Esta integral, que a simple vista parece inofensiva, es un caso muy especial. Y en esto sí quiero que pongan toda la atención del mundo, porque es una integral que se resuelve así, y así se resuelve nada más. ¿Sí? Puede que le pongan al examen, porque ya el método ustedes ya se lo van a saber. Y no es que sea compleja en sí misma, sino que hay un artificio matemático que se utiliza, que es como una vía de escape ante la imposibilidad de poder resolver la integral. ¿Sí? O sea, llegamos a la respuesta de la integral asumiendo que no podemos resolverla. Y ahora se van a dar cuenta por qué. Así que ahorita no copien, solo pongan atención en esto, es un caso especial. Si yo tengo la integral de la secante cubo de x, un caso de estudio en todos los libros, la podemos reescribir como reescribimos anteriormente el numerador en la integral anterior. Y lo podemos reescribir como la secante cuadrada por la secante de x. ¿Sí? Entonces, secante cuadrada por secante de x. Aquí voy a utilizar el método de integración por partes. ¿Qué hacemos u? ¿Y qué hacemos diferencial de b? Y aquí la pregunta es ¿qué se nos hace más fácil derivar y qué se nos hace más fácil integrar? Veamos. Si hacemos u secante cuadrada de x, ¿cuál sería la derivada? Para empezar, si hacemos u secante cuadrada, vamos a ver. Ya vi dónde los agarré. Si hacemos u secante cuadrada de x, y yo lo derivo, para empezar, ¿qué regla tendría que utilizar ahí? En la secante cuadrada. Pero se llama regla de la cadena. ¿Cómo aplico la regla de la cadena? Me quedaría bajo ese 2 secante de x por la derivada de la secante de x. Porque tener es esto, ¿ve? Secante cuadrada de x es como que yo tengo esto. Entonces bajo el 2 y derivo lo de adentro. Entonces por la derivada de la secante de x. Que la derivada de la secante de x es, si no me equivoco, creo que es secante por tangente, si no me equivoco. Googleenlo ahí. O veámoslo aquí en la tabla, tiene que estar. Secante por tangente, sí. Entonces sería 2 secante de x por secante de x por tangente de x. ¿Sí? Entonces, hago más grande el problema. Y si yo derivo la secante de x, perdón, si integro, si hago de db la secante de x, o sea, si haría esto, y ahí se usa secante cuadrada. Entonces, de db tendría que ser secante de x. ¿Cuál es la integral de la secante de x? Búsquenlo en sus tablas. Integral de la secante de x, ¿cuál sería? El logaritmo natural de la secante de x más la tangente de x. Imagínense a lo que llego. O sea, me estoy complicando horriblemente. Entonces, sabiamente yo digo, no quiero ir por ese camino. Y hago u secante de x y hago la derivación. O sea, la derivada de secante de x es secante por tangente. Y la derivada del secante cuadrado de x
La integral sería, ¿cuál es la integral de la secante cuadrada de x? Ahí en sus, ¿cuánto? Tangente de x. ¿Ven cómo cambia? De pasar secante por tangente, integral tangente de x. Allá hubiese metido un logaritmo natural que en mi vida me hubiese querido topar yo con ese logaritmo natural en un integral. Entonces aquí sigo trabajando con funciones trigonométricas. Entonces, si yo aplico el método 2 por partes, me quedaría U por B. ¿Quién es U? Secante de X. Por B. ¿Quién es B? Tangente de X. ¿Qué me quedaría? Secante por tangente. Menos la integral de B, que es tangente de X, por el diferencial de U, que sería secante de X por tangente de X. De esta manera. ¿Sí? U por B, secante de X por tangente de X, menos la integral de la tangente de X por la secante de X por la tangente de X. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago? Obviamente, si yo tengo tangente y tangente, tangente por tangente, ¿cuánto me da? Tangente cuadrado. ¿Sí? Entonces me quedaría secante por tangente menos la integral de la secante de X por la tangente cuadrada de X. ¿Sí? Estamos resolviendo la integral de la secante cubo. La integral de la secante cubo va a ser secante por tangente menos la integral de la secante por la tangente cuadrada de X. Aquí me falta el diferencial de X. Ahora vengo yo y digo, bueno, me quedó la tangente cuadrada de X. Si yo hago uso de una identidad pitagórica, ¿se acuerdan cuál es la identidad pitagórica por excelencia? ¿Cuál? Correcto. Seno cuadrado de X más coseno cuadrado de X es igual a 1. ¿Sí? Ahora, yo quiero que haya una identidad trigonométrica que me relacione la tangente cuadrada. Si parto de esta, ¿cómo logro obtener la tangente cuadrada ahí? Dividiendo entre el coseno. Entonces divido todo esto entre el coseno cuadrado de X, entre el coseno cuadrado de X, entre el coseno cuadrado de X. Seno cuadrado sobre coseno cuadrado, ¿qué es? Tangente cuadrada de X. Más coseno cuadrado entre coseno cuadrado, 1. 1 sobre coseno cuadrado de X. 1 sobre coseno, ¿qué es? La secante. Entonces me queda secante cuadrada de X. ¿Sí? Pero entonces puedo despejar la tangente cuadrada de X. Va a ser igual a la secante cuadrada de X menos 1. ¿Sí? Entonces, haciendo uso de esa identidad, yo sustituyo la tangente cuadrada, esta tangente cuadrada que está acá, por secante cuadrado menos 1. Y ahora voy a multiplicar esa secante por todo lo que está dentro. Me quedaría secante de X por secante cuadrada, secante de X por 1. Entonces me quedaría que la integral de la secante cubo de X es igual a secante de X por tangente de X menos la integral de secante cubo menos secante cuadrada. ¿Sí? Yo esta integral la puedo distribuir y me quedaría que la integral de la secante cubo de X es igual a secante por tangente menos la integral de la secante cubo, que ya la tengo acá, menos la integral de la secante de X. La integral de la secante de X sabemos que es directa, ¿verdad? Está en tablas. Pero la integral de la secante cubo es la que yo estoy intentando encontrar. ¿Sí? Entonces aquí es donde se aplica ese artificio que les digo. Digo yo, bueno, la secante cubo es la que ando buscando. Entonces, ¿qué hago? Esta secante cubo la voy a mandar al otro lado. Si yo la mando al otro lado, ¿qué va a pasar? ¿Va a pasar a qué? A sumar, correcto. Entonces me va a quedar integral de secante cubo de X más la integral del secante cubo de X va a ser igual a secante de X tangente de X menos la integral de secante de X. Si yo tengo la integral de la secante cubo más la integral de la secante cubo, ¿eso qué es igual? 2 veces la integral de la secante cubo. ¿Sí?
¿Y la integral de la secante de x cuánto es? Logaritmo natural ¿de qué? Dijimos, secante por tangente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo sé que 2 veces la integral de la secante cubo va a ser igual a esto. Esta va a ser la respuesta. Teniendo 2 veces la integral de la secante cubo de x, va a ser esta la respuesta. Entonces, si yo sé que, pero yo solo quiero la integral de la secante cubo, entonces, ¿qué hago? Mando a dividir, porque yo solo quiero la respuesta de una secante cubo. Entonces me va a quedar que la respuesta va a ser 1/2 de secante por tangente menos la integral de la secante. Y la integral de la secante es directa. Integral de secante más tangente, creo que, perdón, le puse ahí. Es más tangente más c. Entonces la integral de la secante cubo es 1/2 de la secante por la tangente menos el logaritmo natural de secante más tangente más c. ¿Cómo lo resolví? Porque yo sabía que aquí iba a llegar a un bucle otra vez. Entonces, si yo sé que 2 veces esa secante cubo es esta la respuesta, entonces, ¿qué hago? Si la respuesta de una debe ser la mitad. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero ¿se entiende de verdad? Esto es un procedimiento exclusivo para para esta integral. O sea, esto se los menciono porque tienen que saber, o sea, hay memes y me interesa que entiendan los memes de esta integral. Es un caso muy especial, ¿sí? Es un caso muy, muy especial. Ah, si se la sacó, va a ser bien fácil. Ah, pues, ¿y qué van a hacer? Ya saben que tienen que hacer U secante de X y ahí solo estudian y cuando le vuelva a sacar la secante cubo, la mandan para el otro lado. ¿Y ya? Bien, esto era como solo para... Y también se los digo porque ahora que ustedes están estudiando y que están revisando varios cálculos, se van a dar cuenta de que hay un gran revuelo sobre esta integral y en todos los libros le explican y dicen que es un caso especial y bla, bla, bla. Pero para que entiendan de dónde viene. Bien, sigamos entonces. Vamos a entrar ya de lleno a lo que es el tema de integración de funciones trigonométricas. Ya integración por parte, ya creo que ya lo domino. Pan comido, igual que cambio de variable, igual que la sustitución directa. En la integración de funciones trigonométricas, lo que nos sucede es que hay muchas integrales de funciones trigonométricas que no son directas. Y en muchas de ellas hay que recurrir a una identidad trigonométrica, como la que estábamos utilizando, la identidad pitagórica. ¿Sí? Entonces, este tema en específico, hubo alguien que dijo, miren, siempre que nos topamos con integrales de funciones trigonométricas que no son directas, o sea, que no son de tablas, siempre vamos a recurrir a las mismas identidades trigonométricas. Entonces, para que los alumnos no se aprendan todas las identidades y estén con el miedo de cuál me va a salir, ellos dijeron, hay 5 tipos de integrales. De esos 5 tipos van a usar esta y esta identidad. Y son 5 casos los que vamos a ver. ¿Sí? El primer caso, ¿sí?, es de las integrales que son del tipo integral del seno a la n o integral del coseno a la n. ¿Sí? Dígase esto, seno a la cuarta, seno a la quinta, seno a la 17. O sea, todo este tipo de integrales lo podemos resolver por funciones trigonométricas. Entonces nos dice, si n es impar, usted va a utilizar, si es seno cuadrado, va a utilizar 1 menos coseno cuadrado de x. Si es coseno, va a utilizar coseno cuadrado igual a 1 menos seno cuadrado. Si n es par, usted va a utilizar coseno, si es coseno la función trigonométrica, 1 menos coseno de 2x entre 2. Y si es seno, si es seno, 1 menos coseno. Y si es seno, 1 menos coseno. 1 más coseno de 2x. Entonces nos dicen, dependiendo de si su exponente es par o impar, usted va a utilizar o esta identidad
o esta identidad. Eso es lo que nos dice. Entonces, aparte también yo les quería recomendar estas integrales que también las agreguen en sus tablitas como integrales directas. Si yo tengo seno de A de X, o sea, A un número, seno de 2X, coseno de 2X, coseno de 4X, coseno de 6X, o sea, que siempre sea un número, esa integral va a ser, como ya sabemos, la integral del seno es el menos coseno de A de X entre A. Por ejemplo, si yo tengo seno de 4X, va a ser menos coseno de 4X entre 4. ¿Sí? Si yo tengo integral del seno de 100X, va a ser coseno de 100X entre 100. ¿Sí? Son integrales directos, tanto para el seno como para el coseno. ¿Estamos? Agréguenlas en sus tablitas como integrales directas. Veamos un ejemplo. Supongan que a ustedes le piden encontrar la integral de la coseno cuarta de X. ¿Sí? Para la coseno cuarta, ¿qué exponente es par o impar? Es par, ¿verdad? ¿Cuál vamos a utilizar? ¿Cuál vamos a utilizar? ¿Seno o coseno? El coseno. No se puede utilizar esta, ¿verdad? Que es 1 más coseno de 2X entre 2. ¿Sí? Ahora, me dice que coseno cuadrado es igual a 1 más coseno de 2X entre 2, pero yo tengo coseno cuarta. ¿Cómo puedo convertir ese coseno cuarta en coseno cuadrado? Tengo que reescribirlo. O sea, no puedo, porque no puedo dividirlo simplemente porque estaría modificando esto. ¿Cómo se puede reescribir coseno cuarta? Se puede escribir coseno cuadrado por coseno cuadrado, coseno al cubo por coseno, o lo puedo escribir como coseno cuadrado de X al cuadrado. ¿Sí? Porque lo que me interesa es llegar a tener coseno cuadrado. Entonces me dice, este tipo 1, que como es par, yo voy a utilizar coseno, donde esté coseno cuadrado, voy a sustituir con 1 más coseno de 2X sobre 2. Ya tengo coseno cuadrado de X aquí. Entonces sustituyo. Me va a quedar la integral de 1 más coseno de 2X entre 2 al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué hago yo? Voy a distribuir este exponente entre el numerador y el denominador. Lo voy a distribuir 2 al cuadrado y 1 más coseno de 2X al cuadrado. Entonces me quedaría 2 al cuadrado es 4 y 1 más coseno de 2X al cuadrado. ¿Qué forma esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? 1 más coseno de 2X al cuadrado. Suma de cuadrados, una suma de cuadrados, un binomio. ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cómo quedaría? ¿Cómo me quedaría? 1 al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Eso me quedaría 1 al cuadrado, que sería 1, más 2 veces el primero por el segundo, 2 veces 1 por coseno de 2X. O sea, que quedaría coseno de 2X, más el coseno de X al cuadrado. De esta manera. Este 4 que está acá, lo saco como un cuarto, porque es una constante. Entonces me queda 1 más 2 por coseno de 2X, más coseno cuadrado de X, de 2X. Voy a distribuir toda esta integral. Entonces me quedaría integral de 1 diferencial de X, perdón por el doble más ahí, más 2 coseno de 2X, más integral de coseno cuadrado de 2X. La integral de 1 diferencial de X, ¿cuál sería? 1, ¿verdad? 1 o X. X. Y la integral de 2 coseno de 2X. ¿El 2 qué es? Una constante, la saco. Integral de coseno de 2X, ¿cuál sería?
Seno de 2x sobre 2. ¿Sí? Seno de 2x sobre 2. Y la integral del coseno cuadrado de 2x, aquí me faltó el 2. Coseno cuadrado de 2x. Esto es 2x. ¿Cómo resuelvo la integral del coseno cuadrado de 2x? Coseno cuadrado de 2x. Vuelvo otra vez. ¿Qué potencia tengo? Par. Entonces voy a utilizar, y estoy hablando de coseno, entonces voy a utilizar otra vez esta. 1 más coseno de 2x entre 2. Ahora, x, ¿cuánto vale? ¿Cuál es mi ángulo ahora? 2x. Entonces me va a quedar coseno de ¿cuánto? 4x. Exacto. Entonces me va a quedar integral de 1 más coseno de 4x sobre 2. ¿Qué puedo hacer? Puedo separar. ¿Sí? Entonces me quedaría 1 sobre 1 medio y coseno de 4x sobre 2. O puedo sacar ese 2 como una constante. Entonces me queda integral de 1 e integral de coseno de 4x. Integral de 1, ¿cuánto sería? X. Integral de coseno de 4x. Seno de 4x sobre 4. Entonces me quedaría integral de 1 es x, integral de coseno de 4x, seno de 4x sobre 2. Se me queda 1/4 más x más seno de x más 1 medio de x más seno de 4x entre 2 más. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Llevarlo al tipo de seno cuadrado o coseno cuadrado. Primer paso. Luego, irme a ver si es par o impar y sustituir. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Me preguntas? ¿Ah? Ah, no, aquí me equivoqué, les dije. Ya les había dicho. Veamos el otro caso. En el caso de que se nos pida una impar, ¿sí? Integral del seno al cubo de x. Entonces aquí en el caso ya no es par, sino que es impar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que llevarlo a seno cuadrado o coseno cuadrado. Este seno al cubo, ¿cómo lo puedo llevar a seno cuadrado? Seno cuadrado por seno. Exacto. Solo tengo seno cuadrado de x por seno de x. Ahora sí, como era impar, me voy seno cuadrado de x, lo sustituyo por 1 menos coseno cuadrado de x. ¿Sí? Hago la multiplicación y me queda integral del seno de x menos el coseno cuadrado de x por el seno de x. Puedo distribuir esa integral. Integral del seno, sé que es una integral directa. Y ahora me queda la integral del coseno cuadrado por el seno. ¿Qué hacemos ahí? Con esa integral, vamos a hacerla aquí aparte. La integral del seno, ya sabemos que es menos coseno. Menos coseno cuadrado por el seno de x. ¿Qué podemos hacer ahí? Ya la separamos, pero aquí no podemos separar porque es una multiplicación. ¿Qué podemos utilizar? Si utilizo el coseno cuadrado de x acá, ¿qué va a pasar? Voy a tener coseno cuadrado, 1 más coseno de 2x, se me va a multiplicar el seno de x. Se va a tener seno de x por seno por coseno de 2x. Céntrense en qué es lo que tienen adentro. ¿Qué es esto? ¿Es una? Entonces tengo que usar
Integración por partes. ¿Sí? Entonces hago u coseno de x, la derivo, y me queda que el diferencial de x es diferencial de u sobre seno de x en negativo. Ahora, si ya hice u coseno de x, ¿quién va a ser mi d de b? ¿Quién va a ser mi d de b? Coseno de x. Bueno, no, espera. Vamos 2 pasos atrás. A ver. Tenemos coseno cuadrado de x por seno de x, ¿sí? Podemos hacer integración por partes, porque es una multiplicación, ¿sí? Pero podemos utilizar un cambio de variable, asumiendo que ya tenemos coseno de x. Si yo hago seno de x, si hago u coseno de x, la derivada me da seno de x, ¿verdad? Entonces, si hago coseno de x, u, ¿qué me va a quedar aquí? U cuadrado por seno de x, ¿sí? Cuando yo derivo me queda d de u sobre seno de x. Si yo hago la sustitución en la integral, me quedaría u cuadrado por seno de x por diferencial de u, que sería d de u sobre seno de x, de esta manera. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se me va el seno. Entonces, esta integral se vuelve integral de u cuadrado sobre d de u. Una integral muy simple, haciendo simplemente un cambio de variable, sin entrar al método de por partes, que es lo que pasaba en el ejercicio que yo les dije al principio. Pues perfectamente pudieron haber aplicado la integración por partes acá. Van a llegar a la respuesta. Pero haciendo un simple cambio de variable, llegamos a una integral muy simple. Entonces, esta integral de u al cuadrado, ya sabemos que va a ser u al cubo sobre 3. Regresamos a nuestra variable y nos quedaría menos coseno al cubo de x sobre 3 más c. Ahora, eso hay que sumarle lo que ya teníamos, que sería menos coseno de x, el que veníamos arrastrando, este. Entonces nos queda menos coseno de x más coseno cubo de x sobre 3 más c. Para esta integral del seno cubo de x. Si no estaban preocupados, hoy sí preocúpense. Hoy sí pueden preocuparse, porque nos faltan 2 métodos, y los 2 métodos más densos quizás. ¿Sí? Les digo, aquí, si ustedes ven el método, no hemos visto nada nuevo, simplemente nos están diciendo cuál es el cambio que vamos a hacer respecto a la identidad. Bien. Quiero mostrarles un documento en PDF. Solo me permiten un instante. Vale, vamos a ver. Este es el... Quiero compartir la pantalla. Me dicen los virtuales si logran ver el documento. Sí, se ve. Vale. Este es el documento que les he puesto en la plataforma. Aquí de lo que hablan son esos tipos de métodos. Estamos viendo el tipo 1, que era del seno y el coseno a la n. Cuando n es par, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando n es impar, y cuando m o n son, este es el tipo 2, cuando tenemos integral del tipo seno a la m por coseno a la n. Cuando m o n son impares, utilizamos este método. Cuando tenemos este tipo de integrales. O cuando m y n son pares. ¿Sí? Y les damos un ejemplo. Luego está el tipo 3, que son para integrales del tipo seno de m por x. M y n son números. M por coseno de x, o seno por seno, o coseno por coseno. Y aquí les dice, si es seno por coseno, utilicen esta identidad.
Si es seno por seno, utiliza esta identidad. Si es coseno por coseno, utiliza esta identidad. Y les da ejemplos. ¿Sí? Les da un ejemplo para cada uno. Para que ustedes lo revisen. Ahora, llegamos al tipo 4. Cuando ustedes tienen integral del tipo tangente a la n o cotangente a la n, les dice que ustedes deben de hacer esta sustitución. Utilizar esta identidad. Y les da un ejemplo. Y el último, que es cuando ustedes tienen tangente por secante o cotangente por cosecante. Y les dice si m y n es par y si m y n es impar. Y les da el ejemplo. Los 5 casos. No me quiero detener en esto porque nos quedaríamos sin ver los otros métodos. Entonces, ¿por qué no expandimos con esto? Porque ya les están diciendo qué tienen que hacer. Ustedes simplemente se va con su integral y tienen que identificar qué tipo es. ¿Sí? Identificas qué tipo es y hace el cambio por la identidad que le está diciendo la bibliografía. Este documento, ustedes pueden utilizarlo en el examen, con todos los ejemplos. Para que ustedes, no les voy a pedir que se aprendan cada uno de los casos. Si imagínense yo les pongo un seno cuadrado por coseno quinta, entonces ustedes se vienen y dicen, bueno, del tipo 1 no es. Del tipo 2, sí, del tipo 2, seno cuadrado por coseno quinta. ¿Alguno de los dos es impar? Sí, el coseno es impar. Entonces voy a utilizar este método. ¿Sí? Es una referencia nada más. Por eso es que no pretendo ahondar en esto. Esto que les sirva como una herramienta para poder resolver los ejercicios. Pero al final se van a topar con un integral que la van a tener que resolver por cambio de variable o por sustitución, que son métodos que ya vimos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan de este método, que son casos, usted se va con su integral y ve que en qué caso cae y cuál es el cambio que tiene que hacer. Y más nada. ¿Sí? Por eso es que no vamos a ahondar en este. Y sí vamos a ahondar en el siguiente, que es el de sustitución trigonométrica. Este es de funciones trigonométricas. El otro es de sustitución trigonométrica. Y como su nombre lo indica, vamos a hacer un cambio de variable, pero este cambio de variable va a ser por una función trigonométrica. Para poder llegar a ¿qué? A esto. A ver en qué tipo cae y a irme de una vez en resolver. Ustedes ven, todos los métodos se van conectando. Todos los métodos se van conectando. ¿Sí? ¿Preguntas? Bien, nos quedamos hasta aquí entonces. La otra clase ya seguimos con los métodos para adultos. Gracias, Estudien, ingeniero. resuelvan la guía. Gracias, ingeniero. Pase buenas noches y feliz Halloween.